Hoy quiero hablar sobre el lenguaje inclusivo. Es un tema difícil porque toca algunas sensibilidades, por lo que no sería extraño encontrarme con el disgusto y la desaprobación de muchos y de muchas. Pero siendo como soy una persona interesada en todo lo que tenga que ver con el lenguaje, no quiero caer en la comodidad de evitar el tema para ahorrarme la desaprobación. Intentaré referir sobre el asunto desde una posición lo más neutral posible, haciendo hincapié en aspectos lingüísticos. Mencionaré algunos elementos históricos que pueden servir para contextualizar el tema y me centraré en algunas cuestiones técnicas en cuanto a su implementación que fueron objeto de hendidos debates. Y si vamos a mencionar algunas polémicas, empecemos por la Real Academia de la Lengua, la máxima autoridad a la hora de hablar de la lengua española. Cuando el lenguaje inclusivo todavía era algo desconocido para la mayoría de la gente, pero las guías de lenguaje incluyente comenzaban a brotar como hongos otoñales en diversos organismos, agrupaciones y empresas, un ensayo salía a la luz dando al tema un grado de exposición pública con el que no había contado hasta el momento. Nos referimos al ensayo de Ignacio Bosque, Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Bosque es especialista en gramática del español, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y un miembro destacado de la Real Academia de la Lengua. En su ensayo, tomó una serie de guías de lenguaje inclusivo, las analizó y formuló una serie de críticas que estuvieron en el tapete en los siguientes años. Aunque la Real Academia no se expidió de forma colegial, sus miembros suscribieron el texto de Ignacio Bosque, por lo que es lo más próximo que se puede encontrar a una respuesta oficial de la Real Academia Española. El texto de Bosque y el rechazo de la Academia tiempo después a adaptar la Constitución española al lenguaje inclusivo, colocaron a la Academia de la Lengua como un referente negativo del asunto, como el adversario conservador al que había que vencer para que el progreso implícito en esta reforma lingüística se impusiera en la sociedad. Tomando prestadas las palabras que tan bellamente expresara Domingo Faustino Sarmiento calificando a quienes se oponían a sus reformas ortográficas en Chile, la Academia se convirtió en el partido retrógrado y estacionario de la sociedad habladora. Como dijimos, el texto de Bosque toma una serie de guías internas de diversas instituciones con instrucciones para alcanzar un discurso libre de discriminaciones hacia la mujer. Ya existían también guías para evitar expresiones discriminatorias hacia minorías étnicas, ancianos, niños o personas con discapacidad, las que darían a su vez lugar a muchas discusiones sobre el lenguaje políticamente correcto. Pero el centro de la disputa que nos interesa aquí se dará en adelante en torno a la discriminación de la mujer en el lenguaje. La lingüística feminista era precisamente el área en que había surgido el tema a partir de los años 70. En la imagen vemos la lista de fuentes que usó Bosque. Las guías llegan hasta el año 2011. El año de publicación del ensayo es 2012. Si bien, desde esa fecha hasta el momento se han publicado incontables guías más, en su mayoría semejantes a las que forman parte de este conjunto. El muestreo alcanza para exponer la variedad de instituciones que daban marco a estas guías lingüísticas, en principio de funcionamiento interno, pero también dirigidas a regular la vinculación de estas instituciones con la sociedad. Se trata en un primer momento de universidades, dependencias públicas y organizaciones sindicales. Muchas empresas privadas adherirán a estas normas en un momento posterior. La primera crítica que formula Bosque apunta a la escasa presencia de especialistas en la lengua española entre quienes formularon las guías. Con excepción de la guía formulada por la Universidad de Murcia, en las demás guías la presencia de lingüistas era prácticamente nula. Posteriormente, dando razón a los fundamentos que explicitan la discriminación de la mujer en la sociedad actual, Bosque, sin embargo, niega que la gramática de la lengua sea un reflejo de esta situación, y que los cambios en la lengua tendientes a lograr una mayor visibilidad de la mujer pueden contribuir a cambiar su situación en la sociedad y la cultura. El centro neurálgico al que se dirigen las propuestas del lenguaje inclusivo y a cuya defensa se empeña desde entonces la Academia es el masculino genérico. ¿Y qué es el masculino genérico? El masculino genérico no es ni más ni menos que el uso no marcado del masculino. Expliquémoslo con un ejemplo simple. Si hablamos de la Convención de los Derechos del Hombre, se entiende que hablamos de los derechos de todas las personas, tanto los hombres como las mujeres. En tanto que si mencionamos la Declaración de los Derechos de la Mujer, queda claro que solo nos referimos a las personas de sexo femenino.
Igual si hablamos de alumnos, nos referimos tanto a estudiantes varones como a estudiantes mujeres. En tanto que si hablamos de alumnas, ningún varón se sentirá incluido en el nombre. La terminación O es un morfema que sirve para la construcción del género gramatical masculino, pero también se puede usar de forma neutral. En tanto que la terminación A solamente señala el género femenino de la palabra. El concepto de marca también funciona en otras categorías gramaticales. Entre los verbos, la forma no marcada es el infinitivo, como por ejemplo beber, mientras que si decimos bebimos, nos encontramos con la misma forma conteniendo marcas que nos informan que se trata de la primera persona del plural y del pretérito indefinido del modo indicativo, es decir, es la forma marcada del verbo. La lingüística feminista se empeñó durante años para exponer y denunciar este hecho gramatical. Si esto era así, era causa del orden patriarcal que imperaba en la sociedad y daba preeminencia al hombre y a todo lo masculino en detrimento de la mujer. No mencionar a las mujeres contribuía a su ninguneo social y al fortalecimiento de estereotipos vigentes. Si decíamos los científicos, en la mente de los hablantes se presentaba automáticamente un varón dedicado a la ciencia, y esto contribuía a que el esquema vigente en el mundo, donde los hombres constituyen la mayoría en el mundo científico, se siguiera reproduciendo. Esto puede parecer exagerado, pero el mundo laboral había experimentado una revolución en la segunda parte del siglo XX, y en muchas profesiones en las que tradicionalmente el varón había tenido el papel protagónico, la mujer comenzaba a abrirse paso con fuerza. Tampoco faltaban ejemplos en los que el uso genérico del masculino no funcionaba como se suponía. Como en esta noticia en la que se nos cuenta que una empresa astutamente desecha el uso del masculino genérico para diferir el pago a sus trabajadoras mujeres. Pero vamos a las estrategias que tienen por objetivo evitar el uso genérico del masculino gramatical y que, como pudimos ver en el posteo del sitio de consultas de la Real Academia de la Lengua, resultan definitorias del lenguaje inclusivo, al menos en esta etapa de la discusión. La primera y tal vez la más conocida, o tal vez la más identificada con el lenguaje inclusivo por haber monopolizado la polémica durante largo tiempo, son los desdoblamientos. Los explicamos con un ejemplo. Hay que emplear, en lugar de los estudiantes, las y los estudiantes, en lugar de los diputados opositores, los diputados y las diputadas de la oposición. La Real Academia se resistió a admitir y recomendar su uso por entorpecer la lectura y básicamente por ir contra el principio de economía del lenguaje, un concepto que se basa en la tendencia de los sistemas lingüísticos a la simplificación y a evitar la redundancia. En pocas palabras, los desdoblamientos eran feos y antieconómicos, y su empleo podía provocar ambigüedades innecesarias en la sintaxis y concordancia de la frase, y complicaba innecesariamente la redacción y la lectura. Un caso de abuso en los desdoblamientos que ha sido citado con frecuencia se puede encontrar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde los desdoblamientos alcanzan el paroxismo y alargan el texto original en decenas de páginas. Leamos el artículo 41, que dice: solo los venezolanos y venezolanas, por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes y vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República, fiscal general de la República, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la nación, finanzas, energías y minas, educación, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas de los estados y municipios fronterizos y aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Y luego sigue. Si bien la Constitución no es un texto que esté concebido para la lectura cotidiana, es un poco mucho, ¿no? Sigamos avanzando con este catálogo de estrategias del lenguaje inclusivo. La siguiente es una alternativa que sugiere el empleo de los llamados genéricos auténticos, es decir, valerse de palabras como persona,
gente, seres humanos. La idea detrás es que si no se visibiliza el femenino, lo justo es invisibilizar a ambos géneros por igual. Ya no se habla de hombres y mujeres, sino de personas sin marca específica de género. La siguiente estrategia recurre al uso de abstractos y colectivos, tales como emplear la dirección en lugar del director, la jefatura en lugar de los jefes, la familia, para no decir los padres, en lugar de la historia del hombre, decir la historia de la humanidad, en lugar de la cultura le pertenece a todos, expresar la cultura le pertenece a toda la ciudadanía. Existe una denominación técnica para algunas palabras que ya mencionamos antes, los epicenos, que son sustantivos de un solo género, sin que éste haga referencia al sexo, aun cuando se designa a seres sexuados. Son epicenos sustantivos como persona, víctima, personaje, intérprete y vástago. Tienen una forma única, a la que corresponde un solo género gramatical. Al usar los sustantivos epicenos, hay precauciones que es necesario tomar en cuenta para no lesionar la concordancia de la frase. Decimos, la víctima, un hombre joven, fue trasladada al hospital más cercano, y no la víctima, un hombre joven, fue trasladado al hospital más cercano. Para especificar el sexo de los individuos designados, se agregan los modificadores masculino-femenino o bien varón-mujer. Por ejemplo, los personajes femeninos. No se debe confundir los epicenos con los sustantivos comunes en cuanto al género, es decir, los sustantivos que tienen la misma forma para ambos géneros. Por ejemplo, el, la testigo, los y las estudiantes, una docente. Los mismos pueden ser masculinos o femeninos sin que su forma se modifique. Su género y el sexo del referente puede manifestarse a través de la concordancia con adjetivos y determinantes. Por ejemplo, el artículo en el cónyuge y la cónyuge, el determinante en este testigo y esta testigo, o el adjetivo y el artículo en un estudiante aplicado y una estudiante aplicada. Esta estrategia se puede combinar con otras, por caso, con la eliminación de los artículos en las frases que contienen sustantivos de género común. En lugar de decir la comunidad de los artistas, se puede decir simplemente la comunidad de artistas. O en lugar de salí con unos colegas a cenar, salí con colegas a cenar. La vida del estudiante se puede reemplazar por la vida de estudiante. Y así, junto con el artículo, eliminamos el género. Otra estrategia que solo resulta aplicable en ciertos contextos sintácticos, cuidando de no provocar ambigüedades, es la sustitución de nombres por pronombres. Así, por ejemplo, se puede, en lugar de escribir o de expresar enseñar a los niños a ser responsables, enseñarles a ser responsables. Una estrategia un poco más flexible y que admite empleos más frecuentes es el uso de indefinidos que carecen de marcas de género, tales como usar nadie en lugar de ninguno, alguien o cualquiera en lugar de uno, expresiones como un grupo de o gran variedad de en lugar de varios, o multitud de o buen número de en lugar de muchos. También se puede usar la minoría de en lugar de pocos. Y, sobre todo, reemplazar el todos por cada. En las oraciones subordinadas también se presenta como posibilidad el uso de relativos sin marca de género, tales como usar quién en lugar de el que o la que. O por ejemplo, aquellos que no cumplan los requisitos se puede transformar en quienes no cumplan los requisitos. Otras posibilidades en el ámbito sintáctico son el uso de oraciones subordinadas para parafrasear un sustantivo. Así, en lugar del sustantivo director, se puede decir la persona que dirige o quien dirige. También es posible recurrir a la voz pasiva para eliminar el agente de la acción y colocar el objeto en el foco. Así, en una oración como el propietario entregará las llaves, se puede transcribir como se entregará las llaves o bien como las llaves serán entregadas. Con lo que el acto de la entrega de llaves se coloca en el centro y quien realiza el acto es desplazado
al poder omitirse esa información. También se puede evitar el uso del masculino mediante otras modificaciones del verbo y sus complementos. Así, en vez de estamos agradecidos o estamos interesados, se puede expresar lo mismo de otra forma diciendo les agradecemos o tenemos interés. Existe además una serie de estrategias tipográficas, mayoritariamente muy criticadas porque solo son posibles en la escritura, tales como el uso de la arroba y la X en el lugar de la palabra donde va la desinencia de género, o bien el empleo de barras y paréntesis para presentar ambas desinencias. También se podría contemplar en este lugar el uso de la E, pero nos extenderíamos demasiado y dejamos fuera esta estrategia que fue central en una etapa posterior de la discusión sobre el uso del lenguaje incluyente. Estamos, como dijimos, en una primera fase, y las estrategias presentadas, aunque resultaron rechazadas por la Real Academia, formaban parte perfectamente de la gramática de la lengua. No ocurre lo mismo con la E como desinencia de género, por eso preferimos dejarla como asunto de otra presentación. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y me despido hasta la próxima. No olviden suscribirse y regalarme un pulgar para poder llegar a más gente.